Llega el momento de hacer un repaso a la actualidad nacional con los titulares que han marcado los periódicos, las radios, los informativos. Hablamos, por supuesto, de esa palabra que está en nuestros oídos, que como es la amnistía. También hablaremos de las fresas con hepatitis y de las concentraciones, las últimas concentraciones de los agricultores, y de un aspecto de protección de datos relacionado con el iris, que se está comprando los iris de los zaragozanos, aragoneses, y también a nivel nacional. Para todos esos temas contamos hoy con Luis Pastor, bienvenido. Bien hallado. Y también con José Ángel Jimeno, bienvenido. Gracias, igualmente. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar por el tema de la amnistía. Vemos esos titulares. La Comisión de Justicia del Congreso aprueba la ley de amnistía. El Mundo. Amplio perdón para el terrorismo, la malversación y los hijos de Pujol. El País. La futura ley de amnistía excluye los delitos clasificados como terrorismo según la directiva europea. Las reacciones no tardan en llegar. El Confidencial. Lambán carga contra el acuerdo. Hoy no es un día en el que como socialista me sienta orgulloso. 20 minutos. Aragón anuncia que recurrirá a la norma. ¿Qué supone la aprobación de esta amnistía? ¿Qué votará Lambán en el Senado? ¿Qué dirá Europa al respecto? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues que supondrá la amnistía, que votará Lambán, son algunos de los interrogantes que planteamos hoy a nuestros invitados. Empezamos por usted, señor Pastor. Bueno, lo que el señor Lambán votará en el Senado será lo que le diga el partido, porque existe una cosa que se llama disciplina de voto, por lo cual yo creo que votará, espero que así sea, lo que el partido le diga, aunque a veces sus declaraciones no coinciden luego con su votación, ¿no? Y en relación a la amnistía, yo creo que es una medida importante para solucionar un problema creado hace años de enfrentamiento, y que puede venir bien para seguir caminando en la medida de la conciliación y del reencuentro, ¿no? El encuentro con una parte del Estado que en un momento determinado se planteó la salida del mismo, y que con esto creo que se puede llegar a recuperar una convivencia entre el Estado español y, en este caso, Cataluña, y incluso dentro de propia Cataluña. Desde luego, con todas estas medidas que se han ido aplicando desde hace años, hemos visto cómo ha bajado la tensión vivida creo que fue en el 2017 o por ahí, y creo que la cosa está más pacífica que hace años. O sea, yo creo, bienvenida sea, así opino, y que el señor Lambán pues votará seguramente, que espero que así sea, lo que el partido le diga. Es militante de un partido que hace honor al socialismo, y creo que será así. Y con relación le pregunto yo a él, ¿qué votó cuando se aprobó la amnistía fiscal? O cuando se han aprobado otros indultos, otras amnistías a otras gentes. En fin, no podemos centrarnos solamente en que esto no nos gusta, cuando anteriormente ha habido otras cosas que a mí, por ejemplo, no me gustaron. El perdonar a mucha gente que nos ha robado, amnistiarlos, pues a mí no me gustó, igual que no le gustó al Tribunal de Justicia español, que en el 2017 anuló la amnistía fiscal del 2012. Señor Jimeno. Estoy en las antípodas de lo que está diciendo Luis, ¿no? Por eso estamos aquí. De lo cual me alegro, ¿no? Porque efectivamente está muy bien. Bueno, la verdad es que yo no llego hastiado al debate de la amnistía, es decir, que se ha hablado mucho y se tiene que hablar más, ¿no? Es un completo desastre para mí la aprobación de la amnistía, ¿no? Por muchas razones. Si fuera tan buena como ha comentado Luis, la pregunta es ¿por qué no se propuso en el programa electoral? ¿Por qué no se dijo con claridad que eso era una medida correcta? Eso es lo que había que preguntar, porque si es una medida tan fenomenal para llegar a conciliar dos situaciones, ¿por qué no se abordó con claridad y se dijo hace pocos meses? No se dijo justo lo contrario, y eso hay que decirlo, ¿no? Yo creo que la amnistía es un negocio entre dos partes que ganan con ella. Es decir, la amnistía no se plantearía si, por ejemplo, Pedro Sánchez tuviera mayoría suficiente, precisamente porque lo dijo. Es decir,
es una solución para continuar en el gobierno. Eso de conciliar con parte del Estado tampoco lo veo. El discurso de esa parte de ayer es o tornarem a fem, lo volveremos a hacer. Es decir, ¿qué van a conciliar? Es decir, si ya están, y lo están manifestando con una claridad meridiana. Tampoco estoy de acuerdo con que el señor Lambán, por ser militante de un partido, tenga que votar. Lo que haga el señor Lambán, pues sinceramente, pues él sabrá lo que tiene que hacer. Este es el desastre de la política que tenemos, sinceramente. Que para cualquier cuestión se tenga que seguir la disciplina de voto. Para cuestiones menores en las que evidentemente te fías de tu partido, pero para cuestiones mayores. Es decir, es que no hay ninguna cosa de principio en el que un votante socialista y posiblemente de otro partido se salga de la disciplina de voto. Esto es un desastre para la política. Que los principios no valgan. Es decir, a mí me parece que esto se ha analizado desde muchos entornos filosóficos, sociológicos. Estamos ante la paradoja de Milgram, es decir, yo tengo unos principios, pero si la autoridad me dice que tengo que hacer esto, pues independientemente del dolor que pueda sufrir o otra parte, yo lo tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque me lo dice la autoridad. Es en cierta manera lo de la banalidad del mal, ¿no? Ya digo, en cierta manera, A mí alguien me lo dice y yo soy un ejecutor. ¿Y dónde están los principios en política? Entiendo que en determinadas cuestiones uno no puede saber de todo y se tiene que fiar de otros compañeros de partido o de la línea de partido, pero ¿la línea del Partido Socialista era en mayo del año 23 esta? De verdad que no. Las declaraciones eran absolutamente contrarias. Por tanto, esto de que hay que votar lo que dice el partido, en cualquier caso, en cualquier situación, hay que votar lo que dice el partido por ser militante, dice muy poco de la política, sinceramente. Es decir, no por este caso, lo digo en términos generales. Para eso yo prefiero que parte de los políticos sean al azar. ¿Por qué? Pues porque si lo que tiene que hacer un político es asegurarse que va a seguir en la lista electoral, pues entonces tendremos que buscar otro tipo de soluciones. Los griegos lo hacían. Es decir, los griegos que a veces gobernaban y de los que decimos que venía la palabra democracia, y una democracia efectivamente muy imperfecta, pero una democracia para lo que había en la antigüedad, elegían a sus políticos por el azar, porque sabían que a los 3, 4, 5 años ya no volvían a estar allí y buscaban el bien común. Es decir, tenemos que buscar soluciones en las que el seguidismo de lo que diga el jefe, de lo que diga el político de turno, pueda llegar a ser combatido incluso en el mismo partido. Y ya no hablo a nivel interno, en el que seguro que el Partido Socialista ha tenido muchas discusiones y las tiene incluso públicas, sino incluso a nivel del voto. Porque si cualquier cuestión que el líder del partido diga no se puede contradecir porque es militante del partido, esa política a mí personalmente no me vale y creo que a muchos ciudadanos tampoco. Porque claro, Luis puede estar contento en esta situación, pero ¿qué pasaría en caso contrario? Es decir, apelaría a los valores de principio de otros diputados. No me vale el argumento, y insisto, si hubiera sido una solución adecuada, ¿por qué no se planteó en mayo del 23 o en junio del 23? Es una solución en la que, bueno, pues salen beneficiados pues determinados políticos, no diré ni siquiera determinados estratos sociales, determinados políticos. Señor Pastor. Voy a empezar por lo último. ¿Ves? En esta cosa coincidimos, en la disciplina de voto. O sea, no estamos tan alejados, por lo menos en este tema. Aparte que si coincidiéramos en todo sería muy aburrido el debate. He dicho que el señor Lambán votará lo que le diga el partido, porque el sistema democrático que se instauró en el 78, con el UCD, Alianza Popular y Partido Socialista, y la colaboración del Partido Comunista, ya preparó el futuro democrático del Estado español en que hubiera el bipartidismo con los partidos en muleta que acompañaban a los partidos grandes. Porque el Estado español ha ido funcionando de que gobernaba un partido, concretamente Partido Popular, bueno, Partido Socialista desde el año 82, luego al tiempo ganaba la sección del Partido Popular, luego ganaba el Partido Socialista, luego el Partido Popular, así. Eso se consiguió hacer porque el partido era quien controlaba
el sistema democrático, porque para eso están las listas cerradas. Y listas cerradas, o sea, tú no votas al político que te quiere defender, votas al político que el partido ha elegido, y como tú bien dices, el jefe ha elegido, y si se porta mal, lo quitan de la lista. Lo que yo he dicho cuando ejercía la política, porque yo también he sido político, porque si no lo sabes, he sido político también, pedíamos esa libertad de voto. ¿Y cómo? Con listas abiertas. Que el ciudadano pueda votar libremente a quien quiere que le represente. Y si no es listas abiertas puras, pues listas cerradas no bloqueadas, que dentro de la lista puedas poner tú el orden de que el político que te puede defender mejor a los intereses, tus intereses o del colectivo, ¿no? Lo que pasa que a los partidos sobre todo grandes, no les interesa el sistema, la ley de OON y el sistema de listas cerradas les interesa muy bien porque tienen todo controlado. Ya no sé si recordaréis, yo por edad sí que me acuerdo de Alfonso Guerra, que decía esa frase de el que se mueve no sale en la foto. Y el que se mueve no sale en la foto, y lo hemos visto. Quien ha ido en contra de lo que ha dicho el partido lo han apartado de las listas. Eso por un lado. Segundo, con relación al tema de que por qué el PSOE no ha llevado en su programa electoral la amnistía. Pues porque pesa mucho la derecha del PSOE, pesa mucho, y sabía que poniendo eso no iba a conseguir lo que quería, que es gobernar en el Estado español, ¿no? Como tampoco el Partido Popular puso en su programa electoral en el año 2011, me parece que fue, que iba a haber una amnistía fiscal para amnistiar a los corruptos que nos robaban dinero. Muchos de ellos, incluso desde la propia monarquía, el jefe del Estado concretamente, el emérito. A esa propuesta de amnistía fiscal del señor Montoro no iba en su programa electoral, como tampoco iban en el programa electoral los indultos que hizo el señor Felipe González, o el señor Aznar, o el señor Rajoy, o el señor Rodríguez Zapatero. No iban en el programa electoral. Porque en el programa electoral, primero, que no se lo lee muy poca gente, a lo mejor yo soy uno de los pocos que me leo algunos, letra gorda, ¿no? Pero la ciudadanía no lee los programas electorales. Y el día a día muchas veces te supera. Ahora el PSOE se ha dado cuenta que para procurar conciliar y el Estado español sea durante un tiempo más tranquilo de lo que fue con el señor Rajoy, pues había que tomar esas medidas. Y le ha costado tomarlas. Le ha costado reconocer que la única salida para conseguir esa tranquilidad en el Estado español y en Cataluña es actuar de la manera que está actuando. Y yo te digo más. Hace poco, bueno, hace ya unos meses, hace más de un año, yo tengo familia en Cataluña, votantes de izquierdas, no de soberanistas, de izquierdas, y me decían que el señor Rajoy era el mayor productor de independentistas. El nivel de independentistas en la época que el señor Rajoy fue contra Cataluña aumentó de tal manera que lo vimos en las calles. Ahora, si hicieran las encuestas que han hecho hace poco en Cataluña con relación al sentimiento independentista, se ha reducido, igual que se ha reducido en cualquier otras partes del Estado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Convivir. Y para convivir hay que trabajar y hablar. No es mandar a la policía, ni mucho menos al ejército como planteaba el partido de la extrema derecha, Vox. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos. Y desde luego, un soberanista, un independentista, lo que quiere es la independencia de su país, como natural. Yo soy soberanista. Y yo entiendo que el señor Puigdemont, que no me cae nada bien, pero nada bien, diga que lo van a volver a hacer. Bueno, lo volverán a hacer si pueden hacerlo. Porque si lo quieren hacer democráticamente, que para eso en otros países o en otras naciones de Europa se ha hecho, por ejemplo en Inglaterra, en Gran Bretaña mejor dicho, a los escoceses les permitieron votar varias veces y no ha pasado nada. ¿Cuál es la diferencia de la causa escocesa con relación a Gran Bretaña y la causa catalana con relación al Estado español? Pues muy sencillo, que mientras aquí colocábamos banderas de España o colocaban banderas de España y les decían a por ellos, en Gran Bretaña, en Inglaterra sobre todo, colocaban en sus balcones banderas escocesas diciendo no os vayáis. Esa es la gran diferencia. No podemos intentar, primero, no nos gustan los catalanes, pero tampoco quiero que se vayan. ¿A qué quedamos? Hay que intentar llegar a acuerdos, porque para eso es la política, es el arte de llegar a acuerdos, y en beneficio de todos. Y estoy seguro que estas medidas que se están aplicando
y que desde luego van a servir para que el señor Sánchez siga en el gobierno, igual que sirvieron los acuerdos que hizo el señor Aznar con el PNV y con Convergencia y Unión de Pujol para seguir en el gobierno y gobernar con mayoría absoluta en las siguientes elecciones. O sea, la política es el arte de llegar a acuerdos y tú lo has dicho antes, el bien común. Desgraciadamente, para conseguir el bien común hay que tragarse muchos sapos. Y yo que he sido político y te puedo asegurar que algunas de las veces que tienen que votar algo y no me ha gustado, pues me he puesto enfermo. Pero otras veces sí que hay que votar por el bien común, aunque no te guste. Y yo, una persona que vota, bien sea por el partido, aplicando la legislación que tenemos actualmente y el sistema democrático, que el Partido Popular, y yo tengo amigos en el Partido Popular que sé que han votado a veces tapándose la nariz, lo sé, pero están obligados a hacerlo, desgraciadamente, porque no existe lo que te decía al principio de listas abiertas para que la ciudadanía pueda votar a quien quiera votar, o listas cerradas no bloqueadas, que no es lo mismo, pero bueno, por lo menos el orden lo pones tú. Y termino, si pensáramos igual, sería muy aburrido este debate. Señor Gimeno, que he visto que se tomaba algunas notas para responder. Que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, pero además muy en desacuerdo, Luis. Vamos a ver, por empezar, no te escapas de la cuestión. Es la pregunta concreta y te contesto. Sí, perfectamente. Es que no te refugies en las estructuras. El político perfectamente puede votar no, nadie le obliga. Lo único que tendrá que hacer, pues abandonar el puesto. ¿Qué pasa por abandonar el puesto por tema de principio? Es que no hay otra. Pero eso es filosofía. No, es la vida eso misma. No es la vida misma. Perdona. No. Pero mira, cuando entra. Perdona, Luis, me has dicho que eras bueno, yo creo que sigue siendo político. Sí, sigo siendo. Siempre seré político. Pero, exacto, y lo estás demostrando. Es decir, ¿por qué no se puede votar en contra? Te vas a tu casa y ya está, por principio. Pero es que no se va. Que se llama principio. Sí, pero es que no se va. Nadie te obliga, no tienes una pistola. No es que te han puesto un botón exactamente para que tú votes lo mismo. Perfectamente te puedes marchar ya a tu casa y como profesional y te dedicas a otras cosas. Lo que no podemos pretender es que yo puedo defender lo mío solamente si yo tengo derecho a seguir en la poltrona. No, por razones de principio puedes abandonar tu partido, como pasa en muchas situaciones. Y perdona, esto ha sucedido en esos partidos en los que tú estás diciendo y en todos esos países. Llevarle la contraria al político y marcharte a tu partido y marcharte a casa. Segundo tema, eso de que ¿Te puedo contestar el tema que has hecho? Claro, hombre. Te cuento. Para mí la política es un periodo, para mí, y para mucha gente, incluso del Partido Popular, para mucha gente. Para los que no pintamos nada. Es un periodo de tu vida que la das de servicio a la ciudadanía. Y a tu partido, según lo que estás diciendo, exclusivamente a tu partido. Contesto yo, no con tus palabras, sino con las mías. Te das a la ciudadanía, vas a servir. Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza durante 8 años, ¿no? Es un periodo de mi vida que serví a la ciudadanía zaragozana. Y luego di ese paso atrás porque creo que tiene que ser un periodo temporal. Lo que pasa que luego nos encontramos con políticos en ambos lados, tanto derechas como izquierdas, que entienden la política como una profesión. Y ahí entran todos, de izquierda a derecha. Hay algunos que no saben lo que es trabajar fuera del ámbito político y podemos echar la vista atrás de cualquier dirigente, de cualquier partido. Algunos llevan desde la más tierna infancia metidos en organización, en el sistema del partido y no saben hacer otra cosa y llegarán hasta que se jubilen ahí. Y si quieres podemos centrar nombres y apellidos, aunque creo que no vendría a cuento hacerlo aquí en Aragón. No puede ser porque ellos no van a dar ese paso que tú dices. Claro, se quejarán en la prensa, como hace el señor Lambán y otros, señor Paje, dentro del ámbito del PSOE, o como se quejaron en otro momento gente del PP que luego se marchó, cuando ya no tenían poder, por supusto. No se irán porque viven de esto. Y eso, por eso, y lo que tú dices, claro que sí, claro que tienen seguir viviendo de esto, quieren seguir, y claro que tienen ideas y quieren y sí, son fieles, pero lo dicen fuera del ámbito, porque luego votan lo que les dice el partido. La solución, yo hablo de soluciones, no hablo de que lo que hablabas tú es la filosofía, la ética, que claro que está muy bien, pero la realidad es que no se van, y para que se vayan, o para que nadie les pueda condicionar su voto, habría que cambiar el sistema de voto. Que la ciudadanía votara a quien quiere que le represente. La solución, Luis, es que tú digas una cosa y hagas otra,
y las soluciones que tienen que seguir viviendo. Eso me ha quedado claro. Voy con el tema de Pedro Sánchez, cuando dice, no, es que Pedro Sánchez ha sido obligado por la derecha del Partido Socialista. Pero ¿quién hace las listas? ¿Quién hace el programa electoral del Partido Socialista en junio del 23, Luis? No me vale una cosa y la contraria. Es decir, si hay que hacer lo que dice el líder, pues Pedro Sánchez, que es el líder, no diré autocrático, pero casi por la estructura de los partidos, y yo no estoy, podemos hablar y generalizar. El Partido Socialista hace el programa electoral que quiere Pedro Sánchez. Es decir, no puedes decir que el Partido Socialista o la rama de la derecha del Partido Socialista, que no sé quién es esa rama, ya lo identificarás tú, le ha obligado a hacer el programa electoral. ¿Pero de qué estamos hablando? No. El programa electoral lo hace Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez no es que no diga porque todas las cosas no se dicen en el programa electoral, es que dice lo contrario, Luis, es que dice lo contrario, por favor, es que no dice, no, es que yo no digo que voy a hacer esto, pero lo voy a hacer, no, es que dice justo lo contrario. Dicho lo cual, el tema de Rajoy, bueno, es que, de verdad, eso de que Rajoy provocó, ¿quién dijo que aprobaré cualquier estatuto que venga de Cataluña? ¿Esto lo dijo Rajoy o lo dijo Zapatero? ¿Quién empezó a mover el avispero de Cataluña porque le interesaba mover el estatuto? ¿Eso fue Rajoy o fue Rodríguez Zapatero? Y perdóname, Luis, insisto, lo tornarán a hacer. Es decir, no puedes decir que esto concilia. Te está diciendo Puigdemont, te está diciendo cualquier representante de Junts que lo volverán a hacer. Pero, por favor, no puedes decir que esto solventa. Han dicho que lo volverán a hacer. Y perdóname, me parece una miopía que hay que hacérsela ver. Ahora el Partido Socialista está en manos absolutamente de Puigdemont. En el momento que Puigdemont esté libre, que ya veremos si está libre o no, ya veremos, esto se va a aprobar, pero esto tiene mucho recorrido. Puede en cualquier momento volverlo a hacer como está diciendo que lo va a hacer. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista en ese momento? Como tú dices, si deciden montar un Estado paralelo. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Bien, pero ya digo, ellos están diciendo que lo volverán a hacer. Y es más, esto no lo digo yo. Según los miembros de Junts, Puigdemont, al que conocen como el pastelero loco, tiene toda la intención de volverlo a hacer. Además es que yo no veo a Puigdemont en unas elecciones autonómicas volviéndose a presentar con un perfil bajo. Van a por la independencia, Luis. Y entonces, en ese caso, el Partido Socialista tendrá que explicar, en el caso de que se monte otro referéndum o que decidan una independencia unilateral, qué van a hacer. Esto no solventa nada. Como medida la amnistía no me parece absolutamente incorrecta. Ahora sí que voy con la filosofía. Yo creo que cuando alguien se equivoca, hay que mostrarle que se ha equivocado. Y efectivamente, no es que sea una venganza. Es decir, el funcionamiento penal, el funcionamiento civil, dice que cuando alguien se equivoca hay que decirle que se ha equivocado para que no lo vuelva a hacer y para que sirva de educación a la ciudadanía. A mí me parece muy correcto, efectivamente, que esos señores pasen por los tribunales. Y con respecto al recorrido de la amnistía, insisto, Luis, se puede votar la amnistía la semana que viene, pero cualquier juez en España, cualquier juez, va a suscitar o puede suscitar una cuestión prejudicial en la Unión Europea, en el Tribunal de la Unión Europea. Esto es lo más sencillo del mundo. Me parece muy bien, esto se va a votar y esto se va a aprobar. Pero cualquier juez, con el listado que nos han pasado del texto de la amnistía, va a tener dudas tremendas sobre su aplicación. Va a tener dudas tremendas y suscitará una cuestión prejudicial, y esto quedará en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y todo se paralizará. Y veremos lo que dice la Unión Europea con respecto a esto. Es decir, esto de la amnistía que va a resolver primero, ni el texto va a resolver, porque está en manos de los jueces. Los jueces muy posiblemente suscitarán cuestión perjudicial, porque claro, cuando me están diciendo que estos señores en el comportamiento que han tenido, ese comportamiento tiene que estar validado por los tribunales europeos, pues podrán decir que ellos tienen el Código Penal o el Código Civil o determinadas cuestiones que va en contra de esas acciones y perfectamente suscitarán una declaración, una cuestión prejudicial, y le preguntarán al Tribunal de Luxemburgo qué es lo que opina de esto. En consecuencia, ni jurídicamente
tiene una buena solución. Segundo, deja al Partido Socialista en manos de Puigdemont en cualquier momento. Y tercero, no me parece filosóficamente una respuesta adecuada. La respuesta no sé cuál es, Luis, estoy totalmente de acuerdo, pero la respuesta no sé cuál es, pero no me parece válida. Y con respecto a lo que has dicho de la política, insisto, me parece que no es el camino y los ciudadanos, yo no he sido político, los ciudadanos no concebimos que se pueda pensar una cosa de principios, y votar otra. Bueno, primero, no has sido político, dirás que no tienes carnet de partido político. Político, si quieres, porque todos tenemos una opinión a la hora de expresarla, concretamente una cosa tan reducida como es el derecho al voto, ¿no? Bueno, los jueces ya estaban posicionados antes de que saliera la ley, y eran contrarios a la amnistía. O sea, no hace falta que esté la ley para que los jueces, principalmente de marcada tendencia derechista, como se ha visto en el Estado español, ya tenían la idea marcada de lo que la ley no le gustaba, antes de leerla, antes de que se hiciese, y eran contrarios a la ley. Luego, ¿que van a hacer actuaciones contra la ley una vez aprobada? Por supuesto. Lo que pasa que llevamos ya muchos jueces haciendo el ridículo en Europa, porque tienen sentencias ahí, aquí en el Estado español, que luego en Europa se las tiran porque no encajan. Luego, la ley, y no me la he leído, y aquí desde luego no vengo a defender al Partido Socialista, no lo vengo a defender, la ley dicen que encaja con la normativa europea. Pues bueno, allí se verá. Y con relación a lo que dices tú de que lo volverán a hacer, que me lo has repetido, perdona, no tengo que perdonar nada, ni tú a mí, ni yo a ti, no nos tenemos que perdonar nada. Simplemente, como repites mucho lo de perdona, pues te lo digo. Te repito que con relación a que lo volverán a hacer si se puede hacer, pero para que lo puedan hacer y demostrar que no se puede, que no lo pueden hacer, sencillamente es dar libertad de voto, que el votar no sea delito, que la gente pueda expresarse libremente en las urnas no sea delito, como pasa en otras partes de los estados de Europa. Votar, repito, votar y tener una opinión no es delito. No es delito, cosa que con algunos ha sido delito. Y con relación al señor el Zapatero, no sé si lo dijo Zapatero o quién lo dijo, yo solo sé que todo este problema ha servido para que la corrupción en Cataluña se envolviera en la cuatribarrada para salirse de rositas. Me refiero al señor Mas y compañía con el 3% y la familia Pujol. Pero que en Cataluña, en el Parlamento catalán, se aprobó un estatuto con el 80% del voto de los parlamentarios, el 80% del voto parlamentario, que teóricamente, si quiero pensar, representa a la mayoría de la población catalana, y en Madrid, el señor Rajoy, creo que fue, en el Congreso Español, lo paralizaron, no le dieron la salida. Y de esos barros, vienen estos lodos. O sea, repito, ¿los jueces españoles van a hacer todo lo posible por paralizar la ley? Por supuesto, como vienen haciéndolo antes de conocerla. Que Europa, al final, si es verdad que se ajusta, si es verdad que no me termino, si es verdad que la ley se ajusta al sistema judicial europeo, lo reconoce, pues no podrán pararlo porque seguirá adelante. ¿Que servirá para reducir la tensión? Por supuesto, como ya viene siendo real, se puede ver. No es lo mismo ir a Cataluña ahora que ir hace 5 años. Luis, y si le das la autodeterminación, pero se no reducirá la tensión. No que te no tengo, si le que das no, todo lo que que no es quieras, dar, no, perdona, que la concepción de la concepción del Estado español, la concepción del Estado español por tu parte y por la mía es diferente. Para mí es un Estado plurinacional, con lo cual no le tenemos que conceder nada, no tenemos que darle nada. Es la gente la que tiene que decidir. La gente decide. El derecho a decidir es un derecho reconocido por las Naciones Unidas, es un derecho a decidir, habrá que expresarlo de alguna manera. Y, por ejemplo, las urnas, y no con policía, sino un referéndum legal, pero déjame terminar, un referéndum legal que la gente se pueda expresar, ahí veremos si quieren hacer una cosa u otra. ¿Las Naciones Unidas dónde aprueban el derecho el derecho a decidir de los pueblos está en los derechos de en las Naciones Unidas. En los derechos en la carta de los 50 derechos, sí, está. El derecho a decidir, sí, el derecho a decidir. Igual que estamos, y te hablando ya más del derecho a decidir, te estoy hablando de otro pueblo, los franceses, claro que sí. Los italianos con Lombardía, los Estados Unidos, México, Argentina. Pero es que no lo plantea, vamos a ver. Ningún estado de ningún país que conforman. Digo de las Naciones Unidas. Repito, que ningún país, mejor dicho, ningún estado europeo
salvo ahora en España desde hace tiempo, Francia un poquito con el tema del el País Vasco francés, o sí, en la Bretaña un poco, en Gran Bretaña con el tema de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, se debate. Lo que pasa es que el único sitio donde se ha planteado a nivel europeo el poder votar, y en un sitio se ha votado y varias veces, como es Escocia, y en otro sitio, dentro del Estado español, en Cataluña, se ha votado y se ha perseguido a la gente por votar, repito, por votar, por querer votar, por que incluso había gente que votaba que no. Entonces, no tiene sentido que cuando alguien se quiere expresar, lo que desde el gobierno español lo que se mande sea la policía. Habrá que regularlo de alguna manera para que la gente se pueda expresar libremente y puedan votar libremente y decidir. Y yo no soy quien para dar autodeterminación. No, tiene que ser el propio pueblo el que decida, y para eso se tiene que expresar. Pues es un tema que obviamente da para mucho, no solo en los periódicos, también aquí en nuestra tertulia, pero no es el único que tenemos que tratar hoy. Vamos a hablar también de ese hallazgo del virus de la hepatitis en unas fresas y las reivindicaciones de los agricultores españoles que continúan este marzo. Alarma por la llegada de fruta contaminada desde Marruecos. Diario Sur. Alerta sanitaria por la presencia de hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. La Opinión de Murcia. Las fresas de Marruecos con hepatitis A fueron regadas con aguas fecales. Los agricultores llevan meses advirtiendo del problema. El Mundo. El agricultor que dio la voz de alarma con las fresas de hepatitis solo se revisa el 10% de los productos que entran desde Marruecos. Maldita.es. Supuestos alimentos marroquíes con productos químicos que superan los límites europeos. ¿Están seguros los consumidores españoles? ¿Qué dice la Unión Europea al respecto? ¿Tienen razón los agricultores? ¿Podemos ir al supermercado con tranquilidad? Lo debatimos con nuestros invitados. Podemos ir al supermercado con tranquilidad, algo que nos preguntamos todos. Al parecer, por la información que tenemos, esas fresas no han llegado al consumidor, pero según ese agricultor solo se revisa el 10%, estamos seguros. Se lo preguntamos primero a José Ángel Jimeno. Bueno, seguro que podemos estar seguros, ¿no? Yo creo que España, este tipo de casos son que luego llegan a producir enfermedades. Yo no recuerdo casos dramáticos que hayan acontecido, ¿verdad? Es decir, que hay controles muy específicos. En cuanto al 10%, bueno, pues habrá muestreos que se consideren suficientes y que darán pues un valor estadístico suficiente, ¿no? En España, el tema de la seguridad alimentaria, como a nivel europeo, es un pilar básico de la alimentación, y yo creo que está muy, muy controlado. Como pasa en todos los órdenes de la vida, es imposible controlar el 100% de todo. Eso sería imposible desde el punto de vista económico, técnico, práctico. Es decir, no se puede controlar absolutamente todo. Pero lo bueno es que los controles funcionan, y una prueba de ello es esta. Eso no obsta que el debate efectivamente de los alimentos que vienen de otros países y la calidad de otros países, si es la necesaria. Y ahí hay un debate muy, muy interesante, ¿no? Porque le pedimos a nuestras empresas, a nuestros agricultores, que tomen determinadas medidas de calidad, de trabajo, etcétera, pero que luego somos muy laxos con la mercancía que viene de otros países. Y esto, evidentemente, hay que controlarlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Entiendo que hay un factor que puede ser el económico y que puede estar muy bien que determinados productos vengan de otros países. Entiendo que también tienen que venir de otros países porque por la temporada, etcétera, aquí pues en estos momentos pues no se podría cultivar determinados productos porque no es la temporada, ¿no? Pero eso no obsta que nos estemos dando un tiro en el pie con determinados productos, es decir, o determinados países. Es decir, que determinados países introduzcan los alimentos sin fijarnos y sin hacer controles en esos países, o que bajemos el nivel de control
en esos países o los requerimientos de calidad frente a los que solicitamos a nuestras empresas no tiene ningún sentido, porque al final, si esos alimentos llegan al consumidor, el consumidor va a sufrir las consecuencias. Y además lo que estamos haciendo es un empobrecimiento y estamos dificultando la competencia a nuestras propias empresas, a las empresas europeas. Como digo, los controles funcionan y una buena prueba es esta, y la segunda es que estos casos, cuando llegan efectivamente a ser dramáticos, apenas se conocen en España, por suerte, y que hay que sacar el debate efectivamente de los alimentos que llegan de otros países. Señor Pastor. Sí, yo creo que yo a lo mejor porque soy más mayor, me viene a la memoria la colza, que murió muchísima gente por falta de controles. Pero a raíz de esa desgracia tan enorme, desde luego el sistema sanitario y control de la alimentación es muy férreo. Seguramente es imperfecto también y puede haber casos como el que comentaba la noticia, ¿no? Pero ya no solamente en el supermercado, yo compro en el pequeño comercio, porque para mí es muy importante el comercio de proximidad, el consumir el kilómetro cero que se llama, intentar ver que lo que compras se ha producido cerca de tu entorno, no solamente porque das riqueza a tu lugar, a tu entorno, sino que también evitas grados de contaminación, como es a veces que nos vienen frutas o tal de otras partes del mundo, con lo cual el consumo energético y la contaminación que produce ese consumo fuera de temporada de productos hace que este planeta que teóricamente vamos a dejar o deberíamos dejar en mejores condiciones a nuestros descendientes, no va a ser así, ¿no? Por eso una de las cosas que hago, no ahora, sino de siempre, es ver el origen de dónde viene. Y casualmente, donde me encuentro orígenes de fuera de ese kilómetro cero o incluso del Estado, es en grandes superficies. En grandes superficies, supermercados, ves que tú miras la parte de atrás y te pone Tatar y te dice, por ejemplo, Marruecos o Francia o tal. Hombre, teniendo producto aquí. Y otra cosa que me choca mucho es que, hablando de productos de fuera de temporada, es que ahora nos están vendiendo, lo vi el otro día en un supermercado, tomate rosa. Tomate rosa. Tomate rosa se toma en verano, hasta septiembre, octubre, por ahí. En esta época no hay tomate rosa. ¿De dónde lo traen? Pues seguramente será de fuera. Como no viene embolsado, que va a granel, no sé de dónde vendrá. Aunque en algunos sitios teóricamente debería de figurar la etiqueta de dónde viene. Y con relación a los agricultores, por supuesto que les exigimos muchísimo, porque en sus manos está la salud de todos nosotros, ¿no? Pero por eso mismo que les exigimos muchísimo, tenemos que ayudarles muchísimo, cosa que no se está haciendo. Sobre todo al agricultor que verdaderamente trabaja la tierra. No me refiero al de cuello blanco, al que está en la oficina, en su casa o en su despacho, sino al que trabaja la tierra, hay que ayudarle. Y sobre todo a la gente joven que quiere introducirse en el mundo del campo, que lo tiene súper complicado, concretamente con el tema de la PAC, que los derechos históricos de las grandes familias terratenientes que no permiten que al trabajador del campo le llegue esa posibilidad de introducirse en algo que le gusta y disfruta, ¿no? Y eso es fundamental. Y luego, con relación, como todo en la vida, si viene algo de fuera, por supuesto tiene que haber esa libertad de comercio entre unos países y otros, pero habrá que pedirle lo mismo, y eso lo decía José Ángel, los mismos niveles de exigencia que tenemos aquí, lo mismo, pero no solamente en la alimentación, también en la ropa. En la ropa, ¿cuántas veces ha muerto gente en países del tercer mundo fabricando ropa que aquí venden baratísima y que vamos utilizando y tirando? O sea, tiene que haber más controles y exigir lo que viene de fuera, las mismas medidas que les exigimos a los de aquí. Y sobre todo a la gente de aquí, a los agricultores de aquí, repito, a los agricultores que trabajan la tierra, pues más ayudas, más apoyo para que ellos sean los garantes de nuestra salud alimentaria. Pues, ¿quieres contestar? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en la parte del pequeño comercio. Sobre todo los productos alimenticios, tratan también de comprarlos en el pequeño comercio, pero yo creo que esto trasciende del pequeño comercio. En el pequeño comercio, Luis, también hay productos de Marruecos, de Israel, del Perú, etcétera. ¿Por qué? Porque los consumidores lo piden. Y piden un precio barato. Es decir, eso está en el mercado. En el pequeño comercio también te encuentras tomates porque
los consumidores lo piden. A los consumidores no les gusta que el producto, no les gusta comer pues todas las semanas producto rosa, como estás diciendo, y quizás nos deberíamos habituarlo a comerlo pues en los meses de verano, que es cuando sale. O en esta época cherries puedes comer. O otras variedades. Y porque al consumidor le interesa también que haya un precio bajo, también en el pequeño comercio. Y eso es lo que deberíamos entre todos plantearnos. Es decir, el producto de calidad tiene que tener un precio y deberíamos pagar por ese producto, porque es nuestra alimentación. En otras cosas podríamos ser más restrictivos, pero en determinadas cuestiones deberíamos saber que el pequeño o el gran comercio también deben tener unos precios, porque eso efectivamente revierte en el agricultor. Lo que pasa es que quizás la agricultura a nivel europeo ha perdido mucho pie. La Unión Europea, las antiguas comunidades europeas, uno de los pilares básicos era la agricultura. Evidentemente ahora eso ya no tiene ese nivel y es un gran debate, ¿no? Pues vamos a ver el siguiente tema, porque este del campo es muy interesante. Aquí también hablamos mucho de que además del control y las políticas, también hay que educar al consumidor en lo importante que es consumir lo de aquí, lo de temporada y lo de kilómetro cero. Pero les lanzamos esta otra pregunta sobre un tema polémico, la venta del iris. Nuevo negocio detrás del escaneo del iris a cambio de criptomonedas. ABC. 360.000 personas venden su iris por dinero. El Periódico. 2 horas de cola para escanearse el iris a cambio de dinero. ¿Pero quién está pagando? El País. ¿Por qué Sam Altman quiere escanear 2.000 millones de ojos? Ante las dudas, protección de datos lo prohíbe. Huffington Post. La Agencia Española de Protección de Datos prohíbe el negocio del escaneo de iris. Última hora. Protección de Datos prohíbe la venta del iris. 20 minutos. El gobierno prohíbe a WorldCoin seguir recopilando datos del iris. ¿Qué hay detrás de esta acción? ¿Nos vendemos por dinero? ¿Qué tiene que ver uno de los padres de la IA en este negocio? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Pues lanzamos rápido la pregunta porque no nos queda mucho tiempo, señor Pastor. Sí, yo las filas las he visto en grandes superficies, filas enormes para el escaneo del ojo, que yo no sabía qué era. Había una bola y la gente se ponía delante, ¿no? Luego te enteras que es todo esto. Una vez más, la administración va por detrás de la realidad, ¿no? Y el hecho de que haya gente que vende el iris, como otra gente pues ha vendido otras cosas para sacar dinero, pues de entrada crees que no haces nada malo y no te das cuenta que es algo tan tuyo, que es que no hay otro igual que el que tienes tú. Luego con ese iris no sabes qué van a hacer, y creo que la cantidad que pagaban era en criptomonedas o algo así, una cantidad ridícula con relación a lo que hablaban, ¿no? Es la falta de formación y conocimiento, sobre todo de la gente joven, porque lo que había en las filas mayoritariamente era gente, quiero pensar que le hacía falta la pasta, pero principalmente era gente muy joven que casualmente también le hace falta el dinero. Señor Jimeno. Sí, una extraordinaria campaña publicitaria de esta empresa, ¿no? La verdad es que es increíble. Cualquier campaña publicitaria de cualquier empresa, yo trabajo en una empresa, cuesta millones de euros. Esta empresa ha conseguido con muy poco dinero, por cierto, no muy poco dinero, sino criptomonedas, en las que las ha repartido, y esa acción de la criptomoneda está subiendo. Es decir, prácticamente lo que ha hecho es mejorar su cifra de negocio. Es decir, una campaña extraordinaria de marketing y de producto. Ellos lo venden como que, bueno, pues que escaneando el iris, lo que se va a poder es enseñarle a una máquina que va a conseguir pues identificar que la persona que tienes delante es un humano y no es un robot, ¿no? Pero al final estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Es una medida biométrica muy especial. El iris es único. Esas 6.000 líneas de iris son únicas en cada ciudadano, y el venderte por algo que hoy tiene un valor de 30 euros o de 100 o de 200 y mañana puede ser cero, para no saber el qué, firmar un contrato de un dato biométrico en el que, bueno, pues en el futuro pues puedes tener problemas, me parece pues muy imprudente, ¿no? Es verdad que muchos de las que estaban en la lista o en las filas eran jóvenes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es que, claro, el tema de nuestras redes sociales, incluso el poner cualquier cosa en nuestras redes sociales,
por suerte vivimos muchos años y entonces hay que también ser prudente de las acciones que tomas o de lo que pones en las redes o lo que haces en redes, porque eso te puede tener consecuencias. Yo pienso que no se tiene en cuenta, primero, que estás vendiendo por una cosa que no sabes ni el valor que puede tener, un dato tuyo muy personal, que no sabes el fin que va a tener, si hay un fin, pero que luego esa empresa puede cerrar, puede trasladar a un tercero esa información, y que luego, como digo, habría que ser mucho más prudente. Algunas agencias están por lo menos solicitando prudencia e investigando, algunos países están siendo más laxos, pero es un dato único e intransferible. Creo que esto hay que mirarlo bien y hay que dar un poco de tiempo. ¿Que puede no tener trascendencia? Perfectamente, puede ser así, ¿no? Pero ¿tiene sentido que uno venda un dato intransferible por 30 euros? Pues es que, bueno, igual alguno podría decir, hombre, por 3.000, pues igual sí, o por 30.000. Entiendo que es un dilema moral, ¿no? Pero de verdad, por 30 euros y sin saber las consecuencias y sin tener claro un contrato y las condiciones, me parece increíble. No es una empresa española, es una empresa internacional. Yo creo que sin ser histérico, hay que ser un poco también prudente. Pues cautela, quería un último apunte, señor Sí, Pastor. sobre todo cautela. No puedes abrir tu puerta para que entre cualquiera. Y el iris es abrir la puerta de tu intimidad para que entre cualquiera. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Luis Pastor. Gracias, José Ángel Jimeno, por habernos acompañado en esta animada tertulia de actualidad en el que hemos repasado algunos de los titulares más importantes de esta semana en nuestra comunidad y en nuestro país. Aragón.